un versículo que muchos conocemos. No sé si lo has visto ahí, lo dice ahí bien claro. Juan 3:16. Pues hace unos 11 años, cuando mi mujer y yo nos íbamos a casar, íbamos a vivir en Irlanda, y una tía que tengo para nuestra casa dice: os he comprado un cuadro para vuestra casa, y nos compró este cuadro. Y nosotros lo abrimos, vemos un cuadro bonito, todo negro y blanco, de repente empezamos a leer, decimos: ¿esto qué es? Y no lo pillábamos, está en inglés, claro, y en inglés dice 3, que es 3, y aquí dice 16, que es 16, 3:16. Y la verdad, yo no lo pillaba, y mi tía me dice: Alex, 3:16, ¿eso qué es? Y digo: anda, claro que sí, porque es el versículo que llamamos pues el versículo más famoso, uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Algunos lo han llamado la Biblia en miniatura, en un versículo. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He oído que muchos de vosotros lo habéis podido continuar, porque es un versículo que incluso muchos aprendemos de memoria. Quizá de pequeños, si te criaste en una iglesia evangélica, o quizá lo has aprendido cuando te convertiste. Es un versículo que sabes que también tiene muchísima profundidad. Tiene muchísima profundidad. Hoy vamos a ver ahí unas cuantas cosas sobre este versículo, pero es un versículo, ¿sabes qué?, que responde a las preguntas cruciales más importantes de la vida, y todo resumido en un versículo. Es un versículo que no es que digas: bueno, yo me gusta más este versículo, a mí no me gusta la doctrina. No, es un versículo que está lleno de teología profunda, lleno de doctrina divina, pero resumido de una manera simple, encapsulado todo de una manera en unas frases preciosas que hoy queremos analizar. Y tenemos ahí algunos puntos que me gustaría hacer. Vamos a ir palabra por palabra prácticamente. Y vemos aquí el mayor regalo de Dios. Vemos este versículo en miniatura, pero que nos habla de algo superlativo. Vamos a empezar con la primera palabra. La primera palabra es la palabra porque. Porque, y esa palabra nos conecta con lo que se ha dicho antes. Juan 3 es un capítulo que nos habla de que Jesús fue a hablar con un hombre llamado Nicodemo, o más bien que un hombre llamado Nicodemo vino a hablar con Jesús. Y la palabra porque hace referencia a esos versículos. Este hombre anciano vino a hablar y tenía muchas preguntas, y Cristo le reveló esta palabra porque, que nos conecta con los otros versículos de antes, con el contexto, nos revela un problema. Ahora, ¿cuál era el problema? Pues el problema que este hombre Nicodemo tenía, que también lo tenemos todos, es que el hombre es pecador y por eso necesita ser salvado. En los versículos anteriores a Juan 3:16, Jesús habla de un evento en el Antiguo Testamento, de que Moisés tuvo que levantar una figura porque había un gran problema. El pueblo había pecado, se había rebelado en contra de Dios y tenía que ser solucionado este problema. El problema es que el hombre es pecador y que necesita ser salvado, pero el problema es también que el hombre no sabe cómo ser salvo de su pecado. Este hombre Nicodemo sabía muchas cosas, era maestro en Israel, pero no sabía lo más importante. No sabía cómo ser salvado de su pecado. No sabía el camino al cielo. El hombre no sabe cómo puede ser salvado. Ese es un gran problema. Pero no solamente el hombre no sabe, sino que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ese es el gran problema. Este hombre Nicodemo tenía religión. Era un gran religioso. Este hombre Nicodemo tenía buenas obras. Sería un hombre moral, una buena persona. Pero Jesús fue directo al grano y le dijo: necesitas nacer de nuevo. Todo eso no te sirve. La religión no te sirve. Las buenas obras no te sirven. Necesitas, te es necesario nacer de nuevo. Y la palabra porque entonces nos conecta con lo que Cristo había dicho. El problema más grande del hombre, que es pecador, que no sabe cómo ser salvo y que no puede ser salvo. Pero luego vamos a estas próximas 4 palabras. De tal manera amor. De tal manera amó. Y aquí vemos el amor más grande. El amor más grande. Amor se puede definir. ¿Qué es el amor? Pues el amor es un afecto por algo o por alguien que consideramos valioso. Amamos a nuestra familia, amamos a amigos, amamos también a cosas que consideramos
valiosas, pero hay un amor que sobrepasa todos los amores. Hay un amor que nunca ha habido amor igual, no hay amor como ese. Y ese es el gran tema de este versículo. Tanto, de tal manera, es de tan mayor, es de tal grado este amor, el amor de Dios. Es un amor infinito. Es un amor, dice Pablo, que sobrepasa toda comprensión. Es que ni puedes comprender cómo es este amor. ¿Y sabes qué? Si tú estás aquí y has conocido a Cristo y le has recibido como Salvador, una pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué es que Dios me amó a mí? ¿Por qué es que Dios me amó? Habiéndome yo rebelado, habiendo pecado en contra de Él, no habiendo nada en mí valioso para que Él me amara, sino todo lo contrario, mereciendo no el amor, sino el odio de Dios, mereciendo su aborrecimiento. ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Y sabes cuál es la respuesta de la Biblia? La respuesta de la Biblia es que Dios amó a esos que salva porque Él quiso amarlos, por una decisión suya, porque aunque no había nada en nosotros, sino que nos habíamos revelado de Él, Él nos amó porque Él lo decidió así, porque Dios es amor y Él nos amó con el amor más grande. Desgraciadamente, algunas personas cuando se acuerdan de Dios, y solamente se acuerdan de Dios cuando ocurren desgracias, o cuando las cosas les van mal y dicen algo así como: ¿cómo puede ser Dios un Dios de amor y permitir que pase todo esto? Creo que todos hemos escuchado a alguien decir algo así. ¿Cómo puede ser Dios amor y que estas cosas ocurran? ¿Sabes qué? Por supuesto, cuando cosas así ocurren, la humanidad, por nuestro pecado, merecemos todas estas cosas. Pero te digo una cosa: después del amor de Dios mostrado en Cristo, mostrado en la cruz, que es lo que vamos a ver, Dios ya ha dado la mayor demostración de amor. Dios ya ha dejado clarísimo que es un Dios de amor. De tal manera ha amado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra el grado de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es de lo que va las siguientes palabras del versículo, porque hemos visto que de tal manera amó, es el amor más grande. Y la siguiente palabra dice Dios. Tenemos que darnos cuenta de quién nos ha amado. Es Dios. ¿De quién es este amor? Dios es el ser más grande. Recordemos quién es el que ha dado este amor. Es Dios. Es el creador de todo el universo. Él es el que mantiene los planetas girando. El que te da vida hoy para poder venir aquí y reunirte y escuchar la palabra. Es el ser más grande que existe y por esto el amor más grande solo podría ser ejercido por Dios. Él es santo, 3 veces santo. Él es justo, Él lo sabe todo, sabe lo que estás pensando ahora mismo, Él lo puede todo, Él puede hacer todas las cosas, Él está en todo lugar. Pero no solamente eso, Él es un ser personal. Porque a veces gente piensa que Dios es un ser alejado, que nos ha creado y nos ha dejado a nuestro... No, Él es un ser personal, que quiere una relación personal con el ser humano. Y Él no solamente es un ser personal, sino que ha hablado, se ha revelado a través de su palabra. Y allí encontramos, en su palabra, encontramos el amor de Dios. En este libro que Dios nos ha dado, encontramos que Dios ha mostrado su amor desde el principio, desde que cayó el hombre, y a Él mostró este mensaje de salvación. Y los escritores de la Biblia podían decir: su amor, su gracia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Son nuevas cada mañana. Pero más que nada, más que el amor de Dios que nos cuida, que nos protege, que nos da la vida, que nos da la comida y el abrigo cada día, más que eso, encontramos el amor de Dios más que nada en la salvación del pecador. Por eso los profetas decían: la salvación es del Señor, porque Él es el que ha mostrado su amor. Dios es el que ha amado de tal manera. Así que este Dios, el único Dios verdadero, es el Dios que ha mostrado su amor. Y solo un necio, viendo todas las evidencias, viendo todo lo que hay en este mundo, solo un necio podría decir: no hay Dios. Teniendo una conciencia que le da testimonio de que hay Dios, solo un necio podría decir: no hay Dios. Y desgraciadamente, al hacer esto, al rechazar así a Dios, está rechazando la única fuente, la fuente del mayor amor mostrado jamás. Es Dios el ser más grande. Pero vamos a las siguientes palabras, dice: al mundo, porque de tal manera amó Dios
al mundo. Y aquí vemos el alcance más grande. La palabra mundo no se refiere al planeta en sí, sino a la humanidad caída, que aunque fue creada por Dios, ahora es controlada por el diablo. Esa humanidad que cayó en pecado desde nuestros primeros padres y está arruinada y está arruinándose cada vez más. Y eso nos muestra que el pecado es universal. Eso nos muestra que todos han pecado y están excluidos de la gloria de Dios. Esa humanidad, ese mundo está perdido y no puede salvarse a sí mismo. Pero hay esperanza, y la esperanza es que Dios ha mostrado su amor a personas de todo el mundo. El apóstol Juan, quien escribió este versículo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan era judío, y aquí también estaba escribiendo para que los judíos se dieran cuenta de que el amor de Dios no era solamente para un pueblo. El amor de Dios no se limitaba solamente a la nación de Israel, sino el amor de Dios era extendido a gente de todo el mundo. El mismo apóstol Juan vio una visión en el Apocalipsis y dice que vio a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y tenemos que darnos cuenta de eso. No pensemos que el amor de Dios es para un tipo de gente, para la gente moral y religiosa. No, también el amor de Dios es mostrado a gente inmoral y agnóstica. El amor de Dios es tanto para pobres como para ricos. El amor de Dios es para gente que no tiene muchos problemas y gente que tiene la vida llenísima de problemas. El amor de Dios es para españoles, europeos, sudamericanos, africanos, asiáticos. Es para todo tipo de clase de personas, para toda nación, tribu, pueblo y lengua. Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Así es el alcance del amor de Dios. Las siguientes palabras dicen: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y aquí vemos el acto más grande. El acto más grande. Porque ¿qué es lo que hace el amor? ¿El amor se queda en un afecto? ¿Se queda en un sentimiento? ¿Se queda simplemente en una inclinación hacia algo, hacia alguien? No, no. El amor verdadero siempre, 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 el amor verdadero se muestra en actos. En actos. Como hemos aprendido también de nuestra vida aquí, alguien que dice: ay, te quiero mucho, pero no hago nada por ti. Eso no es amor, eso no es amor. Te quiero mucho, pero luego pasa de mí, eso no es amor. Pero Dios hizo el acto más grande. Ese amor le llevó a hacer el acto más grande, que es dar. Y eso la Biblia habla muchísimo de eso. Incluso el apóstol Pablo en las cartas que escribió, algo que repite una y otra vez, es de Cristo, dice que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En Gálatas y Efesios lo repite 3 veces. Cristo amó a su iglesia y se quedó en amor, no. Amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó y se entregó. Van unidos. El amor lleva a acción. El amor lleva a dar. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha dado? Pues Dios ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí encontramos el centro de este texto. El regalo más grande. El regalo más grande que podía dar. El acto más grande era dar, pero era el acto más grande por el regalo que Dios dio, que es a su Hijo único. A su único Hijo. Eso es lo que significa. La palabra unigénito significa único. ¿Y qué es lo que Dios dio? Pues lo más valioso que tenía. Se dio a sí mismo, dio a su Hijo unigénito. Así de grande es su amor. Nosotros ahora en Navidades y muchas otras veces también damos regalos y los regalos también muchas veces van de acuerdo al amor que tengamos por una persona. Si es alguien que no conocemos, que no sabemos nada de esa persona y que no tenemos ningún amor o casi nada de amor por esa persona y tenemos que dar un regalo, pues quizá damos un regalo pequeño. Pero si es alguien que amamos mucho, 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 pues queremos dar un regalo. Quizá el regalo es nuestro tiempo que pasamos con esa persona, o quizá el regalo es, pues damos todo lo que tenemos, porque el regalo, el valor del regalo va a ir de acuerdo con el amor que tengas por esa persona. Y el regalo que Dios nos ha dado es su Hijo. Es su Hijo. Es el regalo más valioso. Tanto amó Dios a humanos como nosotros, que dio a su propio Hijo. Aquel Hijo que había tenido una perfecta unión con el Padre por toda la eternidad pasada. Aquel Hijo Dios lo dio. Ahora este es el regalo más grande que Dios podía dar. El regalo más grande porque es totalmente Dios. El Hijo es Dios
es Dios el Hijo, es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Porque como celebramos en la Navidad, Él nació como un bebé que era un bebé humano. 100% Dios, pero 100% humano, 100% hombre. Nació de una virgen, nació también de una manera muy humilde. Eso es lo que celebramos en Navidad. Piénsalo. ¿Has escuchado alguna vez de un niño que se ha puesto en un comedero de animales? Así se humilló nuestro Señor Jesucristo, se humilló hasta lo más bajo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló hasta lo sumo. Y no solamente se humilló, no solamente vino a esta tierra, sino que vivió una vida perfecta. Ese es el regalo que Dios nos dio, es Jesucristo. Vivió una vida perfecta. Su Hijo unigénito vivió una vida como el Cordero sin mancha, una vida sin pecado, que no conoció pecado, que en Él no había pecado, que no hizo pecado. Y no solo eso, sino que a los 33 años fue puesto en una cruz. De eso habla también este capítulo 3 de Juan. Habla de que sería levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Jesús, el Hijo del Hombre, sería levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sería levantado, sería puesto en una cruz para pagar allí por nuestra culpa, pero al tercer día resucitaría. Y ahora vive para siempre. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado, su propio Hijo. Dios encarnado. Ese es el regalo. No hay regalo más valioso. No hay regalo más valioso que tú puedas recibir que recibir a Cristo. Ahora, las siguientes palabras del versículo dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí vemos el propósito más grande, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué vino Cristo a esta tierra? ¿Lo has pensado? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a esta tierra? Hay que responder a esa pregunta, porque es una pregunta crucial. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué? Había un propósito, y el propósito era la salvación del pecador. Cristo no vino para comenzar una iglesia o una religión. No vino para eso. Esa no fue la razón principal de venir. Cristo no vino simplemente, como dicen algunos, para mostrar un ejemplo de amor. Y por supuesto que mostró un ejemplo de amor, pero esa no era la razón principal, mostrar un ejemplo de amor. Había mucho más que eso. El propósito principal de Cristo, y Él mismo lo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Yo he venido para poner mi vida en rescate por muchos. Ese es el propósito principal de que Cristo viniera, salvar a pecadores, pagar el precio por pecadores. Él vino para que tú y yo pudiéramos ser salvos, para dar salvación, para buscar y para salvar a los que nos habíamos perdido. Es el propósito más grande que hay. Y dice, sigue diciendo el versículo, para que todo aquel. Y son unas palabras preciosas, todo aquel, porque aquí tenemos la invitación más grande, la invitación más grande, todo aquel, todo aquel, todo aquel. No hay nadie excluido del todo aquel. Si escuchas esta invitación, te están llamando a venir a esta invitación. Muchas veces, cuando la gente se casa, manda invitaciones, pero claro, las invitaciones son limitadas. Las invitaciones son para algunos. Las invitaciones no son que tú invitas a todos los 8.000 millones de personas del mundo. Las invitaciones son reducidas. Pero si tú estás aquí, hoy Dios te está invitando a venir a Cristo. Hay una invitación a todo aquel que escuche, que venga. A todo aquel que escuche el Evangelio, que crea en Cristo. La invitación de Dios a la salvación es para todo aquel que la oye. Y son buenas noticias, son las mejores noticias, que hay salvación en Cristo. Que Dios tanto amó a seres humanos como tú y como yo, que dio a su Hijo, único Hijo, con el propósito de salvar. Y dice para que todo aquel, ay, pero es que yo no sé si yo estaré excluido, es que yo he pecado demasiado, todo aquel, estás incluido en el todo aquel, pero dice todo aquel que en Él cree. Y aquí vemos la responsabilidad más grande, porque hay una responsabilidad que tú tienes y que yo tengo, hay una responsabilidad más grande, dice todo aquel que en Él cree. Tú tienes una responsabilidad. Cuando Cristo Jesús comenzó su ministerio y comenzó a predicar, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y cuando hablamos de creer, hablamos de eso, de dejar nuestro pecado.
Arrepentirte, dar media vuelta, darle la espalda a tu pecado y venir a Cristo. Y venir a Cristo es confiar en Él. Hay una responsabilidad que tú tienes, la responsabilidad de arrepentirte y creer en Jesucristo. Ahora, creer en Jesucristo, tenlo bien por cierto, no es creer en Dios. Algunos dicen, yo creo en Dios, y la Biblia dice, y los demonios también, y tiemblan, y serán echados en el infierno. No es creer en Dios. Creer en Jesucristo no es creer que Él existió. Los historiadores afirman que Jesucristo existió. Eso no es suficiente. Creer en Dios es confiar tu vida entera a Él, es confiar que su muerte en la cruz es suficiente para pagar por tu pecado. Por eso la Biblia dice que por gracia sois salvos. Es un regalo, es lo que estamos hablando, es un regalo de Dios inmerecido. El amor de Dios es un regalo de amor es un regalo en el que entregó a su Hijo. Pero la Biblia sigue diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esa fe simplemente recibe el regalo que Dios ha dado. Esa fe recibe ese regalo que Dios ha dado. Ahora, esa fe sabemos que también es un don de Dios porque todo, desde el principio al fin, viene de Él. Pero tú tienes la responsabilidad y Dios te pone esa responsabilidad de arrepentirte y creer. Todo aquel que en Él cree tiene la responsabilidad de creer. Y luego sigue diciendo el versículo, todo aquel que en Él cree no se pierda. No se pierda. Aquí tenemos la seguridad más grande. Hace poco en nuestro pueblo comenzaron a haber robos, 3 o 4 robos, igual que el año pasado a esta fecha también hubo robos. Y cuando hay robos, ¿qué hace la gente? Buscar los seguros, comprar seguros, porque así se siente más seguro. Todos tenemos seguramente seguro de coche. Ahora, ¿el seguro de coche te hace que no tengas accidentes? No, no te hace que no tengas accidentes el seguro de coche. Te dará un dinero si tienes un accidente. ¿El seguro de casa te hace que no te roben? No, quizá te pagan algo si te roban. ¿Un seguro de vida hace que nunca te mueras? No, te vas a morir, pero habrá una compensación. Y la religión y las buenas obras no te pueden asegurar la vida eterna. Solo Cristo puede asegurarte la vida eterna. Solo Cristo te puede decir con certeza, no te perderás. El que crea en mí no se perderá. Esta palabra perder habla de condenación, habla de perecer. Y la Biblia dice que el que cree en Cristo no se perderá. No se perderá. Puedes tener toda la seguridad más grande. La seguridad de no ser condenado. La seguridad de saber que no te perderás. Que cuando Cristo salva un alma, ese alma no se le pierde a Cristo. Cuando Cristo tiene una oveja que la convierte en su propia oveja, a Cristo no se le ha escapado ni una oveja del rebaño. Incluso cuando la oveja se aparta un poco, el buen pastor siempre trae las ovejas de vuelta al redil. No se le ha perdido ni una, ni nunca se le va a perder. Y puedes tener la seguridad más grande. Pero el versículo sigue diciendo, no se pierda más, y nos quedamos en esa palabra porque más hace toda la diferencia. Más significa sino que, y hace toda la diferencia, porque hay una gran diferencia de estar perdido a estar encontrado, y es la diferencia que produce el Evangelio en la vida. ¿Qué cambio hay en la vida de aquel que en vez de perderse ahora es salvado, de aquel que en vez de estar perdido ahora es encontrado? Es el cambio que produce el Evangelio. El Evangelio siempre produce un cambio. Por eso dice el apóstol Pablo que el Evangelio es ese poder de Dios, poder que produce un cambio. Hay una gran diferencia entre ir en camino al infierno, entre ir en camino a la condenación e ir camino al cielo por Cristo. Es totalmente diferente. Hay un mundo de diferencia. Es la diferencia más grande. Más tenga. Y aquí tenemos la promesa más grande, la promesa más grande. Porque el versículo no dice que no se pierda, mas quizá tenga vida eterna. No habla de eso. Hay muchas religiones, como la religión católico-romana, que dice, quizá tengas vida eterna. Tú haz todas estas cosas, haz todos los sacramentos, haz esto, haz lo otro, haz penitencia, haz buenas obras y quizá tengas vida eterna. O quizá prácticamente no tengas que estar en el purgatorio, quizá tengas vida eterna. Pero la promesa del Evangelio no dice quizá tengas vida eterna, dice tendrás
vida eterna. Es una promesa fiel, porque el que la da es fiel. Tú y yo hacemos promesas a veces a nuestros hijos y a veces no la podemos cumplir. A veces le decimos algo y no tenemos ni la capacidad, ni las ganas, ni los recursos para cumplir la promesa. Pero Dios, cuando hace una promesa, la cumple y puedes estar seguro de eso. Puedes tener la seguridad. Tampoco dice que el que no se pierda, sino que poco a poco tendrá vida eterna. No, no es poco a poco. Es cuando tú crees, en ese mismo momento, Dios te da vida eterna. Vida eterna con la que puedes estar seguro, de que estás seguro, estás en los brazos de Cristo. Y este versículo tan bonito, tan grande en cuanto a su mensaje, acaba diciendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí tenemos la posesión más grande. El ser humano siempre ha querido tener posesiones, tener más y tener más. Y quizá puedes aspirar y tener el deseo de tener la casa más cara del pueblo, el móvil, la ropa lujosa, pero todo esto se pasa. Pero aquí tienes la posesión más grande, es la vida eterna. La ropa se pasa de moda, el móvil en pocos años se queda obsoleto, la casa más cara del pueblo puedes tenerla y un día morirás y te quedarás sin ella, o te entran a robar y te lo quitan casi todo. Puedes tener salud, ¡ay, qué bien, tengo salud, tengo una vida muy saludable! Y un día acabará. Por toda la salud que tengas, la vida un día acabará, la vida física también se acabará. Todas estas posesiones se echarán a perder, pero hay una posesión que no se echa a perder y es la vida eterna. La vida eterna, la posesión más grande. Este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos habla del regalo más grande que hay. Nos habla primero de que tenemos un problema, el problema más grande, el pecado. Nos habla del amor más grande que ha mostrado Dios, quien es el ser más grande. Nos habla del alcance tan grande, personas de todo el mundo son alcanzadas por este amor. Nos habla del acto más grande que Dios ha dado a su Hijo unigénito, quien es el regalo más grande. Nos habla del propósito más grande. ¿Para qué? Nos habla de la invitación más grande. Todo aquel, nos habla de esa responsabilidad que tú y yo tenemos, la más grande, tenemos que creer, nos habla de la seguridad más grande, no se pierda, no te perderás si crees, nos habla de la diferencia más grande, más, sino que nos habla de la promesa más grande, puedes tener vida eterna, y nos habla de esa vida eterna, que es la posesión más grande. En esta Navidad, o en las Navidades, siempre hay regalos, y yo hoy he traído un regalo. Hablando de regalos, tengo un regalo que quiero regalar. ¿Sabéis para quién es este regalo que yo quiero regalar hoy? Es, como dice también el versículo, haciendo una ilustración, es para aquel que venga y lo coja. Aquel que venga y lo coja, este regalo es suyo. Aquel que venga y lo coja no se quedará sin regalo, sino que tendrá el regalo. ¿Quién vendrá y cogerá el regalo? ¿Quién viene y coge el regalo? ¿Quién viene y coge el regalo? Muy bien, muy bien. Para ti, para ti. Y con esta ilustración acabamos. Quizá tú preguntas, el regalo de la salvación yo no creo que sea para mí. Esto no es para mí. Esto no sé si es para mí. ¿Para quién es el regalo de la salvación? Dios dice, para el que venga y lo coja. Aquí está. Tú no puedes hacer nada para comprarlo, ni pienses que puedes hacer nada para ganárselo. Él no se ha ganado el regalo. Es un regalo. Es un regalo. Lo que tienes que hacer es apropiártelo. Es venir y cogerlo. Eso es la fe. Eso es la fe de la que hablamos. Es ver el regalo que Dios da en Cristo Jesús y venir y decir, lo cojo, lo tomo para mí. Dejo mis pecados, dejo mi vida pasada y cojo este regalo y me lo apropio para mí mismo. Eso es la fe, no es otra cosa que eso. Es coger, tomar, recibir, apropiarte del regalo que Dios dio en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, gracias Padre, por el regalo que nos has dado en Cristo Jesús.
Oh Señor, reconocemos que no merecemos nada, nada de este regalo. No merecemos absolutamente nada, ni una pizca de la misericordia que tú has mostrado con nosotros, de ese amor que nos has mostrado. Pero tú has querido dar este regalo. Te pido por cada persona que hay aquí, Señor. Algunos ya han recibido y han cogido este regalo, pero algunos siguen, Señor. Siguen sin venir y coger este regalo. Podría ser suyo. Podría haber sido ahora mismo este regalo suyo. Y no lo han cogido, Señor. Llevan viniendo aquí años, llevan viniendo aquí semanas, llevan viniendo aquí meses. El regalo ha sido ofrecido y no se lo han apropiado por medio de la fe. Yo te pido, Padre, que tú obres. Yo te pido, Padre, que cambies el corazón. Yo te pido, Padre, que en tu misericordia y gracia soberana, que tú des ese regalo de la fe y ellos ejerzan su responsabilidad, crean y reciban el regalo. Señor, ten misericordia. Gracias por ese amor tan grande que tú has mostrado. Oh Señor, te pido que cada persona que hay hoy aquí, que ponga sus ojos en Cristo y venga y reciba el regalo. No hay otro parecido, no hay otro igual. Es el único camino por el que podemos ser salvos. Gracias, Padre, por darnos este regalo. Y yo te pido, Padre, que más personas hoy puedan recibir el regalo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora va a venir el hermano José Luis, ahora después, a dirigir el último himno. Pero te quiero preguntar, a cada uno de los que estáis aquí, ¿has venido a Cristo para recibir este regalo? Hemos hecho una pequeña ilustración aquí. Pero eso es lo que tienes que hacer. Por eso es lo que oramos. La salvación no es por ser buena persona. No es por tener una religión. No es por venir aquí los domingos. No es por leer tu Biblia. La salvación se recibe por medio de la fe. De la fe. Y la fe es apropiarte de ese regalo que Dios te ha dado. Un regalo que no te mereces. Un regalo por el que no has hecho nada. Pero un regalo que puedes tomar y hacerlo tuyo. Si no estás seguro de dónde irías, si esta noche es tu última noche, por favor, habla con nosotros, habla con algún otro hermano, o simplemente tú solo o tú sola, en tu casa, habla con Dios y pídele que te salve por Cristo, quien es el único Salvador, quien es ese regalo más grande del que hemos hablado hoy. De verdad, estas cosas son importantes, no las dejes pasar. Piensa en esto. Vamos a cantar ahora un himno, un último himno que habla de poner los ojos en Cristo.